Listo. ¿Se ve, chico, la pantalla? ¿Se ve clara? ¿Se ve borroso? ¿Se ve clara? ¿Se ve bien? Ya, listo, ya está. Bueno, el tema de hoy es unidades químicas de masa. ¿Ok? Vamos a, en un momento, considerar que cada elemento químico posee un peso atómico, que justamente veremos esto en ese momento, ¿no? Cada elemento químico posee un valor de peso atómico, ¿no? En un momento les daré una tabla con los valores más importantes de algunos elementos químicos. Ojo, en la tabla periódica se encuentran los pesos atómicos de todos los elementos químicos. Yo les voy a dar de algunos nada más. Profesor, y si uno de esos usted no me da y me pregunta en una prueba, en un quiz, no te preocupes. En el quiz, si no te he dado yo como dato en clase, te lo voy a dar como dato y ningún problema. ¿Ya? O sea, no te preocupes por ese lado. ¿Sí? Bueno, continuando con la explicación de la clase del día de hoy, vamos a ver entonces, primero, ¿qué es unidad química de masa? Primero, vamos a definir. La definición de ese tema sería, es el conjunto de unidades planteadas con la finalidad de expresar la masa de las sustancias y su relación con el número de partículas contenidas en ella. Es decir, queremos expresar, ¿sí?, la masa de un átomo, de un ion, de una molécula o cualesquiera fuese, etc. El uso de estas unidades y otros términos relacionados se hace necesario porque es imposible determinar en forma directa la masa real. Quiere decir, como a veces las masas son tan pequeñitas, son mínimas, son microscópicas, es complicado poder saber la masa real de una sustancia. Es para ello que haremos uso de la unidad de la masa atómica. Nuestra unidad masa atómica referencial va a ser el carbono, ¿correcto? Entonces, la unidad masa atómica va a ser la 12ª parte de la masa de un átomo del isótopo de carbono 12. Nuestra masa referencial va a ser en base al carbono 12. ¿Sí? Entonces, un UMA es un 12avo del carbono 12. 2 entre 12 es 1. Entonces, un UMA equivale a ello. ¿Qué es UMA? Unidad de masa atómica. Bueno, ahora, un UMA, ¿a cuánto equivale en gramos? Miren, chicos, es tan ínfimo la cantidad, mira, es tan ínfima la cantidad que es, como te dije, es complicado poder conocer o comprender la cantidad de masa en una sustancia real. Mira, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, 0.000000, ¿cuánto cero me hace llegar hasta 1,66 gramos? O sea, es mínima la equivalencia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calcula la masa promedio de un elemento químico? Realmente, chicos, todo elemento químico tiene isótopos. ¿Qué son isótopos? Eso hicimos ya en el primer bimestre. Isótopos. ¿Qué eran isótopos? Elementos químicos con diferente masa atómica. Esos son isótopos. Entonces, recuerda. Por ejemplo, el cloro tiene dos isótopos. El cloro 35 y el cloro 37. Ambos, su número atómico es, obviamente, es el mismo. Lo que cambia es el peso atómico. Ahora, en base a la masa atómica distinta, el porcentaje de abundancia va a ser distinto. El cloro 35 abunda en un 75.77% en la naturaleza. El cloro 37 abunda en un 24.23% en la naturaleza. ¿Cuánto es la masa atómica del cloro 35? 34.969. La masa atómica del cloro 37, 36.996. Profesor, entonces yo tengo dos isótopos y quiero la masa atómica, ¿cómo lo calculo? Si me dicen calcula la masa atómica del cloro, ¿cómo calculo yo la masa atómica del cloro? Si tengo dos masas atómicas y tengo dos cloros. Para ello haremos entonces la fórmula promedio. ¿Qué dice la fórmula promedio? La fórmula promedio de una masa atómica de un elemento químico dice lo siguiente. Ejemplo, isótopo del cloro 35 y el 37. Ahí está su masa, 34.969, 36.996. Ahí está su porcentaje de abundancia también, 75.77, 24.23. ¿Cómo lo calculamos? A ver, multiplicas masa por porcentaje más masa por porcentaje entre 100. Si tú operas eso, con tu calculadora ahí, son decimales, operas, tu resultado va a salir 35.453. Y si lo quieres redondear más todavía, saldría 35.5. ¿Ok, chicos? Entonces, la masa de cloro redondeada sería 35.5 UMA. Ya te dije, esta es la fórmula para poder calcular la masa atómica promedio de un elemento químico. Chicos, casi todos los elementos químicos tienen isótopos, casi todos, ¿sí? El hidrógeno, el más común, tiene 3 isótopos.
el H1,1, el H2,1 y el H3,1. El proteo, tritio y deuterio, por ejemplo. El carbono también tiene varios isótopos, carbono 12, 13, 14, por ejemplo. Entonces, todos los elementos químicos realmente en su gran mayoría tienen isótopos. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué hemos calculado aquí? Que en un átomo de cloro hay en masa atómica promedio 35.453. Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí, les he puesto acá en la pantalla. Fíjense básicamente en la tabla, por favor. En la tabla inferior, no la de arriba. Fíjense en la tabla inferior. ¿Qué es en la parte inferior? Elemento y masa atómica. H vale 1. Carbono vale 12. N 14. Oxígeno 16. Sodio 23. Aluminio 27. Silicio 28. Fósforo 31. Azufre 32. Cloro 35.5. Potasio 39. Calcio 40 y hierro 56. Esto que te acabo de decir ahorita se encuentra en la tabla periódica. Por si acaso, ahí está la tabla periódica. Aquí te lo he dado como referencia nada más. Ya te dije, todo elemento químico posee una masa atómica, ¿no? Y aquí hay más, aquí faltan todavía, obviamente que sí. Te he dado alguno de ellos nada más. ¿Ya? Ok. Vamos a ver cómo se calcula la masa molecular de una sustancia. Vamos a ver entonces. Dicen, por ejemplo, calcular la masa molecular del H2O. Te pregunto, ¿cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Cuántos oxígenos? 1. Vas a hacer la siguiente operación. Como hay 2 hidrógenos, multiplicas 2 por 1. 2 hidrógenos. ¿Y por qué 1? Porque el H, mira aquí la tablita, ¿cuánto vale el H? El H vale 1. 2 por 1. Más. A ver. Más. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. ¿Y cuánto vale el oxígeno? Vamos a la tablita. ¿Cuánto vale el oxígeno? El oxígeno vale 16. ¿Dónde está? Por acá está. Oxígeno 16. Entonces sumarías, ¿qué cosa? 1 por 16 más 2 por 1. ¿Cuánto me da eso? 18. Esa es la masa molecular del H2O. Nada más. Otro ejemplo. HNO3. ¿Cuántos H's hay? 1. ¿Cuánto vale H? Te acabo de decir que vale 1. Más, ¿cuántos nitrógenos hay? Un nitrógeno. ¿Cuánto vale el N? Vamos a la tabla. N vale, acá está la tablita, mira, 14. Sería 1 por 14. Más 3 átomos de oxígeno, que vale 16. Multiplica, suma, saldría 63. La masa molecular del HNO3 valdría entonces 63. Vamos ahora al C6H12O6, más conocido como glucosa. Lo mismo, chicos, a ver, otra vez, vamos. 6 carbonos, 6 por 12. Más 12 hidrógenos, 12 por 1, porque el H vale 1. Más 6 oxígenos, 6 por, acá en ese momento el oxígeno valía 16, 6 por 16. Multiplica 6 por 12, 12 por 1, 6 por 16, luego súmalo, saldría 180. Ese valor del peso molecular. 180. Profesor, ¿y cuáles son las unidades? Se dice 180 gramos sobre mol. Es la unidad. Gramos sobre mol. H2S, masa molecular. Hay 2 átomos de hidrógeno. 2 por H vale 1, 2 por 1. Más un átomo de azufre. 1 por 32. Multiplícalo y suma, sale 34. Masa atómica o masa molecular del N2. Hay 2 Ns y el N vale 14. 2 por 14, 28. Chicos, nada más, ese es el cálculo del peso molecular. De forma calculamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la base para el peso molecular o la masa molecular? Las masas atómicas. Bueno, arriba te he puesto también que, aparte de haber calculado la masa molecular, aquí es la masa fórmula. Se dice masa fórmula para lo que son sales. Pero chicos, los pasos son los mismos. Los pasos son los mismos. Dice CaCO 3, carbonato de calcio. Calcio 40, 1 por 40, más un carbono, 1 por 12, más 3 oxígenos, 3 por 16. Multiplica, suma, sale 100. Lo mismo con el sulfato férrico. Hierro 56, hay 2 hierros, 2 por 56, más SO4, paréntesis 3. Habrían 3 azufres y 12 oxígenos. 3 por 32 más 12 por 16, porque el oxígeno vale 16. Multiplica, multiplica, suma, suma, saldría 400 en total. Entonces,
Peso molecular es solamente, peso molecular o peso fórmula es multiplicar y sumar. ¿Ok? Listo. Vamos ahora al concepto de mol. ¿Qué es una mol? Una mol, chicos, en el Sistema Internacional de Unidades, o bien en el SI, ¿ya? Contiene tantas cantidades de elementos, átomos, moléculas u otras partículas. Veamos entonces lo siguiente. Una mol es igual a 6.022.045 por 10 a la 23. Si tú quieres redondearlo más fácil, 6.02. Vamos, 6.02 por 23. Y si quieres redondearlo a más chiquito, 6 por 10 a la 23. ¿Eso cómo se llama? Se llama el número de Avogadro. Ese valor de 6.022 por 10 a la 23 se llama número de Avogadro, ¿no? Fue planteado por ese químico, ¿no? Amadeo Avogadro, que planteó ese valor constante de la masa. Ejemplo, ¿cuántos átomos hay en una mol de átomo? ¿Cuántos átomos hay en una mol de átomo de hierro? 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Cuántas moléculas hay en una mol de molécula de H2O? 6.022 por 10 a la 23 moléculas de H2O. ¿Cuántos electrones hay en una mol de electrones? Lo mismo, 6.022 por 10 a la 23. ¿Cómo podría cambiar ese valor de 6.022 por 10 a la 23? Si varía la cantidad de moles. Claro, si por ejemplo en vez de un mol de átomo de hierro, habrían 5 moles de átomo de hierro, hacia 6.022 tienes que multiplicarle por 5, porque ya cambia el valor. Entonces, en forma práctica, una mol de cualquier sustancia va a ser igual siempre a 6 por 10 a la 23 átomos de partículas. Es decir, es igual al número de Avogadro. ¿Ok? Vamos ahora a un par de ejemplitos. A ver aquí. Un atomogramo de un elemento es igual a la masa atómica de dicho elemento y es igual a una mol de átomos de dicho elemento y esto es igual al número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ejemplo, vamos a interpretar. ¿Ya? Dice aquí. Tenemos 12 gramos de carbono. ¿A cuánto equivale 12 gramos de carbono? Como dice aquí. Ah, profesor, si son 12 gramos de carbono, un átomo de gramo de carbono, pues, porque el carbono vale 12. Dije hace un momento que el carbono valía 12, ¿te acuerdas? Más atómico de carbono es 12. Ah, un átomo de carbono. ¿Y cuántas moles de átomo de carbono? 1. ¿Cuánto sería su valor número de Avogadro? 6.022 por 10 a la 23. Listo. Ahí dice NO, no es que diga no átomos, ¿ah? No significa que es un átomo, ¿ya? Un átomo de carbono. Listo, nada más. Vamos a hacer aquí los ejemplos entonces. Aquí de repente se confunde. En el tercero, a ver si cae en el tercero. En el primero, a ver. Dice, un gramo de aluminio vale 27 gramos. Por tanto, una mol de átomo de aluminio vale 6.022 por 23 átomos de aluminio. Ok. Un gramo de azufre, ¿cuánto vale? Te diré tal en ese momento. ¿Cuánto vale el S? El S vale 32. Ya te olvides, ¿eh? S 32. Ahí iría 32 gramos. Equivale a una mol de átomo de azufre, ¿sí? Y esto equivale a 6.022 por 23 átomos de azufre. Ok. Ahora, en 3 átomos gramos de calcio, ¿cuántos gramos hay? Ah, profesor, el calcio, no dijo usted cuánto valían antes. Ya, el calcio 40 no, ¿no? Ok, 40, muy bien, 40. 40, pero te dicen 3 átomos gramos. O sea, lo multiplicas por 3. Sería 120 gramos. ¿Ya? Calcio 40 por 3 sería 120 gramos. Ahora, ¿cuántas moles habría? ¿Cuántas moles? Si un 3. átomo, claro, exacto. Si un atomogramo es una mol, 3 atomogramos son 3 moles. Muy bien, 3 mol de átomo de calcio. Ahora, ¿cuántos átomos habría? A ver. 18.006 por 10 a la 23. Ya, estuviste casi, casi, casi. Tú multiplicaste, y eso estuvo muy bien. Pero hay un pequeño detalle, un pequeñito detalle. No sé si a ustedes les han enseñado cifras significativas en física, o de repente en álgebra, cifras significativas. Nunca en un decimal, en este caso a nivel químico o físico, va a haber 2 números enteros antes de la coma.
Si tú multiplicas 3 por 6.022 por 3, sale como dijo su compañero, 18.066. 18,066. Hay dos enteros antes de que la coma. Por aplicación de cifras significativas, tiene solamente un entero. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Claro, si tú multiplicas sale 18,066 por 10 a la 23. Pero tú lo quieres transformar a un entero. ¿Cómo sería entonces? 1, ¿cuánto? 80,66 por 10 a la ¿cuánto? Si corres una coma hacia la izquierda, ¿aumenta o disminuye el exponente del 10? Matemáticas, chicos. Si la coma, si lo he corrido, ¿sí? O sea, mejor dicho, al 18, entre comillas, lo he convertido en 1.8, se lo he dividido entre 10. ¿Al exponente del 10 aumenta o disminuye un 0? Disminuye. Aumenta, pues. Claro, tiene que aumentar, pues sería por 10 a la 24. ¿Ya? Sería entonces 1, la respuesta sería entonces 1, ¿cuánto? 1,8066 por 10 a la 24 átomos de calcio. ¿Ya? Bueno, ahí, recuerda un poquito de matemática, por favor. Ahí es un poco de matemática ya. ¿Ya? Listo, avanzamos. Ahora, ¿qué es una molécula gramo? O llamado mol gramo. Es casi lo mismo que átomo gramo, chicos, lo mismo. Vamos a ver aquí, ¿cómo sería? A ver. Una mol gramo de sustancia es la masa molecular de la sustancia. Y esto es lo mismo que 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Ejemplo, una mol gramo de NH3, que es amoníaco, ¿cuánto vale? Ah, piensa, profesor, N14, H vale 1. 1 por 3, 3 más 14, 17. 17 gramos. Correcto, 17 gramos. Su masa molecular, 17 gramos. ¿Y cuántas moléculas tiene? 6,022 por 10 a la 23 moléculas de NH3. Otro ejemplo, un mol gramo de H2SO4, ácido sulfúrico. Azufre, 32, oxígeno 16, H1. A ver, multiplica, a ver, sería 16 por 4, 64. Más 32, 96. Más 2 por 1, 2. Más 96, 98 gramos. Muy bien, 98 gramos. Ahora, ¿cuántas moléculas serían entonces? Ah, lo mismo, profesor. 6,022 por 3 moléculas de H2SO4. Ok. Vamos ahora a interpretar una fórmula química, chicos. Es como los chicos ahí anuncian, espérense. Ya, ahora sí. Ya. Ahora, hay formas de poder interpretar una fórmula química. Hay información cualitativa, información cuantitativa en una fórmula química. ¿Cómo es eso? Cuando hablamos de cualitativo, hablamos de características. Y cuando hablamos de cuantitativo, hablamos de cantidades, de valores matemáticos. En toda fórmula química, al interpretar, ¿cuál es la información cualitativa del H2SO4? Sabemos que el H2SO4 es ácido sulfúrico. Vemos claramente ahí, ¿qué información nos brinda? Ah, profesor, tiene 3 elementos químicos. Hidrógeno, azufre y oxígeno. Exacto, es una información cualitativa. Es un compuesto ternario porque hay 3 elementos químicos. ¿Ok? Ah, profesor, también es un ácido. Nos enseñó esto en nomenclatura que es un ácido porque tiene hidrógeno y oxígeno. Exacto, es un ácido. Es una información cualitativa, las características. Ahora, ¿cuál es la información cuantitativa? Ah, podría ser cuántos gramos de H2SO4 hay. ¿Cuántos átomos presenta esa molécula? ¿Cuánto es el porcentaje de su composición centesimal? Lo haremos más adelante en otro tema. Eso es la cantidad, la parte cuantitativa. Ok. Vamos a un par de ejemplos. Dice aquí, si tengo una molécula de H3PO4, ¿cuánto es la atomicidad? Fácil, ¿no? 3 hidrógenos, 1 fósforo, 4 oxígenos. Suma 8 átomos. Nada más. Esa es la atomicidad de una molécula. Es decir, la sumatoria de la cantidad total de átomos. Suma la cantidad de átomos. Esa es la atomicidad. Ahora, para una mol de moléculas, ¿cuánto, por ejemplo, en este caso sería el valor de su masa? Vamos a ver entonces. H2SO4. 2 átomos gramos de qué? De hidrógeno que vale 1. 2 por 1, 2. Del azufre vale 32. 1 por 32, 32. Oxígeno vale 16. Por 4, 64. ¿Cuánto es la masa molecular? 98 gramos. ¿Sí? Esa
Sencillísimo, chicos, entonces ya está. Vamos ahora a la práctica dirigida, vamos a ejercicios. A ver, vamos a ejercicios, vamos a ver los ejercicios. A ver, el primero dice lo siguiente. El peso atómico de un elemento indica el peso del isótopo más abundante. ¿Qué está diciendo aquí? Lo expliqué al inicio de la clase, ¿no? Cuando habían isótopos. Cada elemento químico tenía isótopos. Dice aquí, el peso atómico de un elemento indica el peso del isótopo más abundante. ¿Verdadero o falso? Bueno, chicos, un error aquí. Falso sería, Este es porque falso, ¿verdad? ¿Cómo era? El promedio, ¿verdad? Es el sí, promedio. Claro, es el promedio. Está mal entonces. Está mal, falso. Ahí está el error. Hubo un lapsus aquí. Falso. Ya, falsazo. Ya, ok, muy bien, estuvo atento. La segunda. La unidad de masa atómica toma como átomo referencial carbono 12. Sí. Dijimos que la unidad base es el carbono 12. El isótopo del carbono 12. ¿Ya? La 12 es verdadero. 3. Una UMA, o sea, una unidad de masa atómica, es igual a 1.66 por 10 a la menos 24. Sí. Asunto les di como teoría eso. Verdadero, correcto, verdadero. Listo. Número 2. Marque verdadero o falso según sea la proposición. La unidad de masa atómica, 1/12 de la masa del carbono 12. Verdadero, se lo dije hace un momento, vale un UMA. 2. Un átomo gramo de un elemento contiene una mol de átomos. Un átomo gramo de un elemento contiene una mol de átomos. ¿Verdadero o falso? verdadero. Sí, claro. Un átomo gramo es una mol de átomos. ¿Sí? Verdadero. Tercero, 4 mol gramos de oxígeno equivalen a 4 átomos de oxígeno. Falso. ¿Pero por qué falso, profesor? Ah, por ejemplo, tú puedes tener 4 mol gramos de oxígeno, pero de repente la fórmula química es O2. Son 4 mol gramos de oxígeno, pero 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Serían 8 átomos gramos de oxígeno. ¿Correcto? Entonces, no confundan. Molgramo y atomogramo no son necesariamente iguales. ¿Pueden coincidir? Sí, pueden coincidir, pero no son iguales necesariamente. ¿Ya? Falso. Número 3. Ahora sí, vamos a aplicar aquí formulita. Dice, a partir de masas isotópicas, nos dan aquí, mira, 3 isótopos de un elemento químico, dice el magnesio. Calcule la masa atómica del magnesio. Vamos a ver entonces. Isótopos 25, 24 y 26. Nos dan la abundancia y encima nos dan la masa de cada uno. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula? ¿Te acuerdas la formulita? Multiplicamos abundancia por masa, más abundancia por masa, más abundancia por masa entre 100. Bueno, esto es matemática ya, esto es calculador, usted ya, bueno, operan matemáticamente y sale que la masa atómica promedio, 24.3. Redondeamos, 24. O sea, la clave B, 24. Número 4. Halle la cantidad de átomos presentes en 160 gramos de calcio metálico. Ok, vamos a pensar aquí, ¿cómo es la cantidad de átomos? Haremos, chicos, la siguiente formulita. Formulita que no les daba hasta ahora, que les he puesto ahora en la solución. Dice, número de átomos es igual a la masa en gramos entre la masa atómica por el número de Avogadro. Esa es la fórmula. Vuelvo a repetir. El número de átomos, la cantidad de átomos, va a ser igual a la masa entre la masa atómica. Eso se llama número de moles. O sea, el número de átomos, chicos, es el número de moles por el número de Avogadro. ¿Y qué es el número de moles? La masa en gramos entre la masa atómica del elemento químico o la masa molecular del compuesto químico. Desarrollemos. Número de átomos es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa aquí? Dato, 160 gramos. Entre masa atómica, dice el calcio. ¿Cuánto vale calcio? Dato, 40. Por número de Avogadro, ya te dije que siempre vale 6 por 10 a la 23. 160 entre 4, entre 40, perdón, ahí saldría 4. Por 6, 24. Pero ya te dije, tiene que haber solo un número entero. Y el 24 son dos enteros. Sería 2,4 por 10 a la 24 átomos. O sea, la clave es la letra B. Mucho cuidado cuando te tomen el quiz la otra semana. Te confundas ahí, por la cifra significativa. Solo una coma y a cambio toda la respuesta. ¿Ya? O sea, 2,4 por 10 a 24 átomos. Clave B. Número 7.
Una cantidad de 30.115 por 10 a la 23 átomos de un elemento desconocido pesó 115 gramos. Calcule la masa atómica de dicho elemento. Ah, interesante. Vamos a ver entonces. Fórmula. Número de átomos es igual, no te olvides, masa entre masa atómica por número de Avogadro. Número de átomos. Bueno, no lo sé. Sí, no, sí lo sé, sí lo sé. Vamos a aquí cambiar el orden, chicos. Vamos a invertir el orden. Tú quieres masa atómica. Masa atómica pasa a multiplicar y número de átomos baja. ¿Ok? Hemos cambiado el orden nada más. Masa atómica sube, número de átomos baja. Ahora sí, reemplacemos. Masa atómica es igual a la masa entre el número de átomos por número de Avogadro. Masa, 115 gramos. Entre número de átomos, 30,115 por 10 a la 23. Todo multiplicado por número de Avogadro, 6 por 10 a la 23. Bueno, chicos, se me vuelvo a repetir, esta calculadora también. Divides, multiplicas. 10 a la 23, 10 a la 23 se cancela, te queda 115 por 6 entre 30.115, sale 23. Listo. Nada más. 9. Hay el peso de 12 por 10 a la 23 átomos de un hidrógeno. ¿Cómo sería este caso, chicos? ¿Cómo sería? A ver, una fórmula. Número de átomos es igual a la masa entre la masa atómica por un Avogadro. Ahora, tú quieres el valor del peso, o sea, la masa. ¿Cuántos átomos hay? Dice. 12 por 10 a la 23. Dato. Masa, no sabes, eso quieres calcular. Masa atómica, pues el H vale 1. 1 por 1, muy bien, por número de Avogadro, ya te dije que siempre vale 6 por 10 a la 23. Listo, cancela. 10 a 23, bye bye. 2 entre 6, 2 por 1, 2. La masa valdría 2 gramos. Nada más, así simple y sencillo. Siguiente ejercicio, número 13. Calcula el peso molecular para el yeso. Vean el sulfato de calcio dihidratado y el amoníaco. A ver, datos. Te he puesto datos, calcio 40, S32, O16, H1, N14. Reemplacemos. Sulfato de calcio primero. Calcio 40, azufre 32, oxígeno 16 por 4, 64. Suma los 3, sale 136. H2O, hay 2 H2O. El H vale 1 por 2, 2, más 16, 18, por 2, 36. O sea, la fórmula completa del yeso sería la suma, 172. Vamos al amoníaco ahora. N vale 14, H vale 1, por 3, 3, más 14, 17. Entonces, ¿cuál sería la clave entonces en este caso? 172 y 17, la clave A. Número ahora, chicos, 19. ¿Cuántos gramos de oxígeno contienen 20 gramos de carbonato de calcio? Ya, muy bien. Primero, masas atómicas. Calcio 40, carbono 12, oxígeno 16. Ahora, fórmula molecular del CaCO3. Sumatoria. Peso molecular. Oxígeno 16 por 3, 48. Más 12, 60. Más 40, 100. Entonces, el O3 vale ¿cuánto? 48. La masa de ese oxígeno valdría entonces 48 entre 100 por 20 gramos. Vuelvo a repetir. Si quieres saber la masa en gramos del oxígeno, vas a dividir la masa atómica del oxígeno que a ti te salió entre la masa total, que era 100, multiplicado por 20 gramos del carbonato de calcio. Multiplica, divide y sale que la masa saldría 9,6 gramos de oxígeno. Profesor, ¿y cómo hubiera sido si me pedían del carbono? Ah, ya, ponías, en vez de 48, ponías 12. 12 entre 100 por 20. Y así llevas el carbono. Profesor, ¿y si me pedían del calcio? Ah, ponías 40 entre 100 por 20 gramos. Listo, nada más. Ok, chicos, hasta aquí entonces. Hasta aquí entonces es la primera parte de unidades químicas de masa. Ok, listo. Ahora vamos a hacer un quiz de actividad. No es un quiz calificado por si acaso. ¿Ya?